Celie tiene 14 años. Ella vive en un apartamento pequeño. El apartamento está en un barrio tranquilo de la ciudad. Celie es una chica callada. Ella es muy observadora. Le gusta dibujar en su cuaderno. Celie quiere atención. Ella quiere conexión con otras personas. Cada mañana, Celie se despierta sola. Ella prepara su propio desayuno. Come pan tostado o cereal. Luego camina a la escuela. No hay nadie que la acompañe. Después de la escuela, ella regresa a casa sola. En su habitación, Celie dibuja en silencio. A veces escribe en su diario. La madre de Celie. La madre de Celie se llama Lisa. Ella tiene 35 años. Lisa está siempre en su teléfono. A veces duerme mucho durante el día. Lisa no pasa tiempo con Celie. Ella prefiere estar con su nuevo novio. Lisa no cocina mucho. No pregunta por el día de su hija. El apartamento está desordenado. Hay ropa en el suelo y platos sucios en la mesa. La televisión siempre está encendida. El refrigerador está casi vacío. Los problemas de Celie. Celie va a la escuela todos los días. Ella tiene buenas notas. Pero no tiene muchos amigos. Los profesores ven que Celie está cansada. Ella no habla mucho en clase. Algunos profesores se preocupan por ella. Celie se siente invisible. Ella piensa que nadie la quiere. En su cuaderno de dibujo, Celie expresa sus emociones. Dibuja escenas tristes. Escribe palabras de soledad y miedo. Para escapar de su casa, Celie va a la biblioteca. Allí lee libros de arte. Ella se sienta en silencio durante horas. A veces imagina que su profesora es su verdadera mamá. O piensa que una vecina amable es su familia. Un momento difícil. Un día, Celie olvida su almuerzo. No come nada en la escuela. Durante la clase de ciencias, ella se desmaya. Todos los estudiantes se asustan. La maestra llama a la enfermera. Luego llaman a la consejera escolar. La consejera se llama señora Torres. Ella habla con Celie. La niña le dice que no come bien en casa. La señora Torres decide visitar su hogar. Cuando llega, Lisa está molesta. Ella no quiere hablar. Dice que todo está bien. Pero Celie llora. Ella dice que se siente sola. Dice que quiere amor. La consejera escucha con atención. Ayuda nueva para Celie. La escuela empieza a ayudar a Celie.
La señora Torres organiza reuniones semanales. Celie habla con ella todos los lunes. También la profesora de arte ve los dibujos de Celie. Ella le dice que tiene talento. La profesora le pide que entre a un concurso de arte escolar. Celie se siente feliz. Una vecina, la señora Patel, también ayuda. Ella es amable. Empieza a dejar comida frente a la puerta de Celie. A veces habla con ella en el pasillo. Le pregunta cómo está. Celie empieza a sonreír un poco. Por primera vez en meses, alguien la ve. Alguien la escucha. Un cambio importante. Los servicios de protección infantil visitan a Lisa. Ellos le dan una advertencia. Dicen que necesita cuidar mejor a su hija. Lisa está nerviosa. Una noche ve el cuaderno de arte de Celie. Ve un dibujo de una niña sola en una habitación oscura. Debajo del dibujo hay palabras: estoy aquí, pero nadie me ve. Lisa llora por primera vez en mucho tiempo. Desde ese día, Lisa intenta cambiar. Prepara la cena una vez a la semana. Apaga el teléfono por las noches. Pregunta a Celie sobre la escuela. A veces se sienta con ella mientras dibuja. No es perfecta, pero lo intenta. Celie empieza a confiar en los adultos otra vez. Ella ve que algunas personas se preocupan por ella. Gana el segundo lugar en el concurso de arte. La profesora de arte le da un abrazo. La señora Patel le regala un libro de dibujos. Celie ya no se siente invisible. Un futuro mejor. Celie aún es callada. Pero ya no está sola. Tiene personas que la escuchan. Tiene un espacio seguro en la escuela. Tiene una vecina que la quiere. Su mamá está aprendiendo a ser mejor. Celie sigue dibujando todos los días. En su nuevo cuaderno hay más colores. Hay sol, flores y gente sonriendo. Celie escribe: hoy me siento vista. Su historia no es perfecta. Pero ahora tiene esperanza.